La secretaria procederá a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Buenos días. Se han recibido los siguientes documentos. Carta excusa del subsecretario del Trabajo, señor Gustavo Rosende, debido a que se encuentra fuera del país cumpliendo funciones oficiales como parte de la delegación asistente a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, la cual se desarrolla en la ciudad de Ginebra, Suiza. En segundo lugar, informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto iniciado un mensaje con urgencia calificada de suma que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar. Boletín 18.230-13. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia suma para el despacho del referido proyecto. La Cámara de Diputados comunica solicitud del diputado Benjamín Moreno, que acordó remitir a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley para la protección de la vivienda propia y el resguardo del pago de los créditos hipotecarios ante el alza de la unidad de fomento, correspondiente al boletín 18.263-03, una vez que este sea despachado por la Comisión de Economía. La Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización remite el oficio 10, correspondiente a la sesión número 7, realizada el día martes 12 de mayo, que solicita, en la medida que la agenda legislativa de la Comisión lo permita, se priorice la discusión y votación de los proyectos de ley refundidos que amplían las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, correspondiente a los boletines 17.261, 17.666 y 17.927, todos -06. Un oficio del diputado Jaime Araya, dirigido a la Secretaría de la Comisión de Hacienda, mediante el cual solicita certificar formalmente el día y hora exacta de ingreso a la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en el marco de la discusión del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. Un correo del diputado Diego Chalper solicitando poner en la cuenta votar el acuerdo para 3 visitas inspectivas, una al Servicio de Impuestos Internos, especialmente lo referente al cálculo de los avalúos para el pago de contribuciones y para la acomodación de los servicios tecnológicos en favor de los contribuyentes, otra a la Comisión de Mercado Financiero, especialmente lo relativo a la implementación de sistemas de finanzas abiertas de la ley FinTech, y un tercero, Dirección Nacional de Aduanas, para discutir en terreno sobre el trabajo que hacen y sobre el rol en materia de crimen organizado. El Consejo de Alta Dirección informa respecto a la duración de los procesos de selección, programas de inducción y acompañamiento de altos directivos públicos, los costos del sistema, la evaluación de las empresas consultoras, el desempeño de los profesionales expertos y el estado de cumplimiento de los convenios de desempeño de altos directivos públicos registrados en la Dirección Nacional del Servicio Civil durante los últimos 12 meses. El Consejo solicita ser recibido por esta comisión a fin de compartir una reflexión en la convicción de que un análisis conjunto contribuirá a visorar obstáculos y oportunidades y a definir formas de hacer frente a unos y otros con el objeto de potenciar su impacto en la modernización de la gestión pública y la calidad de los servicios del Estado que provee a sus ciudadanos. Por su parte, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras informa referente a las cifras de la banca en abril de 2026, un oficio del Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio, por el cual remite informe anual correspondiente a los proyectos aprobados durante el año 2025 bajo la Ley de Donaciones con Fines Culturales, lo que da en cumplimiento al deber de información que le corresponde al Comité Calificador de Donaciones con Fines Culturales, de conformidad a la Ley 18.985, modificada por la Ley 20.675. Número 11, tenemos el Consejo Fiscal Autónomo, remite el informe sobre la evaluación del esquema de trabajo híbrido y a distancia implementado por el Consejo Fiscal Autónomo durante el año 2025. Por su parte, la Subsecretaría de Evaluación Social, conforme con lo indicado en el artículo 22, inciso final de la Ley 21.603, que regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la Comisión para la fijación de remuneraciones, remite el informe requerido con información actualizada al mes de abril de 2026. Chile Libre de Tabaco alerta sobre la interferencia de la industria tabacalera en la política pública chilena, posicionando al país con un nivel medio de interferencia entre 2023 y 2025. Esta injerencia ha bloqueado la discusión del boletín 8.886-11 sobre medidas sanitarias y ha frenado el aumento del impuesto al tabaco, fomentando conflictos de interés en el sector público. La organización solicita a los integrantes de la Comisión de Hacienda romper vínculos institucionales con las tabacaleras para proteger la salud pública. Una solicitud de audiencia del director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, señor Alfredo Massman, con el fin de exponer un análisis realizado desde 2024 sobre las licitaciones públicas de diseño y construcción en mercado público. El gremio advierte que la falta de estandarización en el sistema genera graves deficiencias como altos costos, escasez de oferentes y plazos excesivos, y también judicializaciones recurrentes, ante lo cual proponen mejoras normativas y una fiscalización proactiva que optimice la eficiencia fiscal y reduzca los costos para el Estado. Un correo del Observatorio Proyecto Puerto Exterior San Antonio, gestor política, señor Alfredo Antonio Améstica, respecto del proyecto Puerto Exterior de San Antonio impulsado por la empresa portuaria San Antonio.
Esta enfrenta cuestionamientos críticos debido a su actual condición de objetado técnicamente en el Sistema Nacional de Inversiones. Esta denuncia advierte que el megaproyecto posee indicadores de rentabilidad social vencidos y carece de estudios fundamentales sobre dinámica litoral y riesgos de inundación. Esta falta de respaldo técnico financiero sugiere que la inversión actual no cumple con los estándares mínimos de eficiencia y transparencia exigidos para obras estratégicas del Estado. Existe una profunda preocupación por la responsabilidad fiscal, ya que la aprobación del proyecto bajo esta incertidumbre podría derivar en millonarios costos indirectos para el Estado. Se señala que la omisión de organismos estratégicos como el Estado Mayor Conjunto y Senapred en la evaluación de riesgos críticos genera una peligrosa asimetría donde los beneficios económicos se concentran, mientras que los costos por mitigaciones futuras, contingencias climáticas y daños a la infraestructura pública son asumidos por el fisco y las comunidades locales. Ante la gravedad de estos antecedentes ya denunciados ante la Contraloría General de la República, solicita a esta Comisión de Hacienda intervenir urgentemente. El objetivo es que se exijan informes detallados a los Ministerios de Hacienda, Desarrollo Social y Obras Públicas para fiscalizar la viabilidad económica del proyecto. Y finalmente una nota del Comité de la Unión Demócrata Independiente por el cual comunica que la diputada Constanza Juve reemplazará en la sesión especial de hoy a la diputada Flor Paiza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la... ¿Perdón? Va a llegar un reemplazo, pero todavía no... Tendría que ser como... Perdón. Me informan que debería llegar un reemplazo, pero debería llegar como cuenta agregada, porque ya está cerrada la cuenta. Pedimos la unanimidad cuando ingrese. Muchas gracias, secretaria. Palabra sobre la cuenta. Veo que ya tiene el diputado Jorge Brito. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la comisión, a la secretaría, a quienes nos acompañan, al Ejecutivo. Particularmente es porque en los últimos días vimos la publicación del informe de finanzas públicas, en donde por primera vez se centra el mensaje en dimes y diretes con las autoridades anteriores y no con el contenido del informe. El contenido del informe es muy importante porque muestra también el estado de las finanzas públicas, de la deuda pública, deuda que hemos advertido que va a aumentar por sobre lo prudente en caso de que se apruebe la mega reforma tributaria del gobierno del presidente Kast. Sin embargo, también se ha dado cuenta, y quería confirmar, presidente, de que el gobierno tenía interés de estos días hacer que la Comisión de Hacienda tramitara un proyecto de ley para autorizar a que el gobierno supere el límite legal que tiene de deuda pública. Eso quería poder confirmarlo con usted, presidente, para de esa manera, antes de que llegue ese proyecto, poder tener una presentación tanto del gobierno como del Consejo Fiscal Autónomo respecto al informe de finanzas públicas del primer trimestre de este año, y también que busquemos entrar en racionalidad. Acá es incompatible querer disminuir la recaudación eximiendo el pago de impuestos a quienes más tienen, junto con autorizar más deuda pública. O se opta por lo uno o se opta por lo otro, pero avanzar en disminuir la recaudación y al mismo tiempo endeudar más al fisco es una contradicción sobre la cual espero que esta comisión no esté disponible para ser cómplice o autorizar que el país se vaya a un abismo fiscal. Por eso, presidente, le consulto. Primero, ¿es real que esta semana estaremos citados para tramitar un proyecto de ley que aumenta el endeudamiento del Estado? Y en segundo, ¿podemos citar cuanto antes al Ejecutivo y al Consejo Fiscal Autónomo para que puedan referirse al informe de finanzas públicas? Muchas gracias. Gracias, diputado. A ver, respecto al proyecto que usted pregunta, tengo entendido que sí, que efectivamente se va a presentar este proyecto. Yo pensé que venía en la cuenta de hoy, pero no venía. No, por lo tanto, a lo mejor lo van a ingresar durante el día. Sí, pero no venía en la cuenta, no está en la cuenta hoy día. Había otro mensaje. Entonces o va a entrar por el Senado, no tengo idea, debería entrar por acá, pero no lo vi. Pero apenas ingrese, yo creo que lo que corresponde es lo que dice usted, que se citen los que haya que citar y no tengo inconveniente en citar al Consejo Fiscal, porque entiendo también que el ministro, cuando salió el informe, también entregó su tabla con sus cálculos, sus fórmulas al Consejo Fiscal. Entiendo que la administración anterior no entregó lo mismo, pero el ministro Quiroz lo entregó, por lo tanto yo creo que yo creo que es útil que venga para que explique cómo unos pudieron llegar a esa proyección y cómo otros pueden llegar a la proyección con datos. Entonces yo creo que eso es bueno también. Me parece que es positivo lo que usted propone, así que lo voy a solicitar. Diputado Fernando Ugarte. Presidente, en base al punto 7 de la tabla, que es justamente el oficio del diputado Charper pidiendo las visitas inspectivas para el Servicio de Impuestos Externos, Aduana
y la Comisión del Mercado Financiero, si le parece a usted, presidente, y por su intermedio, lleguemos al acuerdo entre los diputados, quizás podrá hacer por el grupo de WhatsApp, digamos, para poder hacer estas visitas. Entiendo que quiere que sea de carácter inspectiva y que sean, si no me equivoco, casi sorpresa, así que me parece una buena idea en términos de que no ha sido posible fijar fechas en forma constante. Entonces, si podemos acordar eso. A ver, diputado Ugarte, yo lo que le quiero comentar es que he estado en conversaciones con el Servicio de Impuesto Interno para buscar una agenda. De hecho, también lo he conversado con diputados de la oposición, porque yo creo que este es un interés transversal de que todos podamos juntarnos con la gente del Servicio de Impuesto Interno y nos vayan explicando un poquito este tema de los avalúos y además de los aspectos que señala el diputado Chalper. Pero no son visitas inspectivas como que lleguemos de sorpresa como una fiscalización. Son reuniones de trabajo que se concertan con anticipación con las autoridades para que ellos entreguen los antecedentes, aclaren muchas dudas que nosotros tenemos y podamos de ahí tener también respuestas para nuestros jefes, que son los votantes en nuestros distintos distritos. Diputado Carlos Bianchi. Presidente. ¿Estamos, no? Gracias, presidente. No sé si el punto que voy a hacer es más para varios, pero quiero recoger en parte lo que aquí se ha dicho. Ayer el país escuchó la cuenta pública del presidente Kast, el Congreso escuchó la cuenta pública y me llama poderosamente la atención que la cuenta pública no se haya advertido de este incremento de la deuda en 6.200 millones de dólares. No lo había visto nunca de todo lo que he visto, pero que el presidente haya venido al Congreso a la cuenta pública y no haya rendido a el propio Congreso o no le haya explicado que terminando la cuenta pública en el transcurso de la tarde, efectivamente va a hacer llegar esta petición particular de endeudar en 6.200 millones de dólares al país, bueno, llama la atención. A mí me gustaría que sobre este tema podamos tener efectivamente como comisión presidente el tratamiento de un debate, de una discusión. Que no vaya a ser que llegue la propuesta y aquí pase siendo una comisión nuevamente eminentemente simbólica. Lo digo porque ya vivimos la situación de la reforma, entiendo y la Secretaría me está advirtiendo, y yo le vuelvo a usted a preguntar, presidente, si vamos a volver a ser intrascendente como comisión, dado que entiendo que en el transcurso de la tarde vamos a votar la propuesta que hoy día nos trae acá el ministro del Trabajo. Yo sé que esta propuesta fue aprobada ampliamente en la Comisión de Trabajo y claro, tiene urgencia y estamos dispuestos a poder colaborar en incrementar el salario mínimo. Pero hacer de esta una tramitación expedita, rápida, express, nuevamente, a mí me hace, yo sé que mis colegas van a salir a contrarrestar el punto que estoy haciendo, y tienen que hacerlo, son gobierno, pero me llama la atención, presidente, que la comisión que usted preside, presidente, de Hacienda, vuelva a tener intrascendencia en debates tan relevantes como el que tuvimos de reforma y el que vamos a tener. Entonces yo le quiero pedir que nos informe y le diga al país si efectivamente hoy vamos a escuchar a las autoridades de gobierno, no sé si a algunas instituciones, organizaciones, que tienen mucho que decir sobre esta materia, entrar en profundidad a tratar el tema del salario mínimo, porque voy terminando con esto. Cuando estamos tratando y debatiendo el salario mínimo, lo que estamos haciendo en paralelo es debatir la pensión futura de una trabajadora, de un trabajador. Y para mí eso tiene enorme significación y por eso me gustaría que tuviéramos un trabajo, una discusión bastante más profunda y no tan express como la que yo me imagino que hoy día vamos a tener. Por supuesto que vamos a votar a favor toda propuesta que apunta a mejorar las condiciones salariales de las trabajadoras y trabajadores. Tenemos un elevado índice de cesantía, entonces, bueno, buscar la fórmula de tener un debate, al parecer esta comisión no lo está teniendo y esa situación me preocupa. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bianchi. A ver, yo tengo que cumplir las urgencias dentro del plazo que se señala.
Eso es lo que voy a hacer y como he dicho otras veces, no pienso ni siquiera complicarme por ese tema. Respecto de cuál es el tratamiento que le vamos a dar al salario mínimo, bueno, está en tabla mañana. Si quieren podemos prolongar la discusión también lo que ustedes quieran, pero esto le afecta a chilenos y chilenas que esperan de nosotros que podamos darle una solución. Si esto es para un debate largo, de semanas, meses, bueno, será un tema que lo decidirán ustedes, digamos, pero yo creo que lo que hoy día muchas personas nos están pidiendo es que resolvamos las cosas bastante rápido, las urgencias así lo imponen. Y por lo tanto yo también comentarles que dentro de los medios de comunicación internos que tenemos un chat donde yo les pedí también bien transparentemente hace varios días atrás que me sugieran instituciones que puedan venir. Hasta el momento creo que tenemos 2 citados para la tarde, 2 invitados, nada más, eso de todos. Entonces, después de eso no sé qué más podríamos seguir debatiendo sobre ver si llevamos esto a la sala para el martes, o sea, para la sesión de mañana miércoles. Abrí el espacio para que hubiera diálogo democrático, para que hubiera más instituciones, pudieran pronunciarse respecto a este tema, pero en algún minuto de la vida tenemos que votar. Entonces, yo, habiendo abierto el espacio para que haya deliberación, viene una organización sindical importante, que es la CUT, que va a venir a exponer lo que ellos piensan, viene otra invitado que entiendo que es del diputado Boris Barrera. Entonces, espacios hay acá para debatir. Hay que usarlos, digamos. Entonces, si se agota eso, yo creo que lo lógico y de sentido común es que votemos, ¿ya? Y vayamos mañana para la sala y, digamos, le decimos al país si estamos o no a favor o en contra de este proyecto. Eso es lo que yo pienso modestamente y voy a tratar de hacerlo cumplir como corresponde. Diputado Jaime Coloma. Gracias, presidente, por su intermedio. Me quedo con su respuesta. Yo creo que está muy bien. Y es verdad que hemos tenido esa capacidad de tener el diálogo democrático que usted dijo y poder tener invitados. Así que yo tomo el punto también. Y ojalá que esto se pueda tramitar con rapidez, pero también con profundidad. Y yo creo que si no hay más que 2 invitados, perfectamente podríamos votarlo hoy día en la tarde. Pero en relación al punto que plantea el diputado Brito por su intermedio, presidente, yo no puedo estar más de acuerdo en este caso con el diputado Brito que venga al Consejo Fiscal Autónomo, porque es realmente preocupante las cifras lo que ha mostrado el gobierno. Yo creo que es momento que haga un análisis profundo, sobre todo del presupuesto 2025 y 2026. Yo creo que es bien importante también esclarecer y tener la voz sobre el Consejo Fiscal Autónomo de por qué, de algo que decía, ya tener un déficit fiscal de 1,5, terminó en 3,7 si no me equivoco, y también probablemente el déficit fiscal que vamos a tener con el presente ley de presupuesto para el año 2026. Así que yo creo que en este punto estoy totalmente de acuerdo con el diputado Brito y creo que va a ser muy importante su análisis en este sentido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jaime Coloma. Diputada Constanza Juve. Ahí sí. Gracias, presidente. No, simplemente a propósito de lo que señalaba el diputado Bianchi por su intermedio, presidente, yo por lo que entiendo, dentro de la tramitación legislativa, la Comisión de Hacienda revisa todo aquello que tenga que ver con presupuesto, con afectación fiscal, pero la comisión madre para estos efectos es la Comisión de Trabajo, la cual yo pertenezco, el diputado Ugarte también pertenece, y la discusión y la presentación también de una serie de instituciones, etcétera, se dio precisamente en la Comisión de Trabajo. Viene un informe en la Comisión de Trabajo precisamente por lo mismo. Por lo tanto, en general la revisión que hace la Comisión de Hacienda es una revisión que en profundidad no le corresponde dar, porque en profundidad le corresponde darlo primero en la comisión sectorial, que es la comisión madre, que es la comisión de trabajo. Por lo tanto, en ese contexto, yo le diría que de hecho las instituciones que van a estar hoy día presentes son instituciones que ya estuvieron en la comisión de trabajo. Y por lo tanto, más bien, el trámite que hace la comisión de Hacienda es visar lo que se plantea de las comisiones sectoriales. Por supuesto que cada una es autónoma, pero tampoco corresponde en el fondo una dilación exagerada, tomando en consideración de que ya esto pasó por la Comisión de Trabajo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Juve. Tiene la palabra el diputado Fernando Ugarte. Gracias, presidente. Respecto al punto realizado por el diputado Bianchi, quisiera recordarle que el año pasado, cuando se discutió salario mínimo, se discutió justamente en la Comisión de Hacienda en un día, también en comisión en la mañana y en la tarde, justamente bajo el punto que hizo la diputada Juve, que la comisión madre, presidida por el diputado José Carlos Mesa, ya tuvo la discusión de fondo al respecto.
Y por último, estando muy de acuerdo con el diputado Brito, me parece muy relevante el hacer una revisión de las cuentas públicas y justamente de los 3.200 millones de dólares que se arrastraron en deuda desde el año 2025 al año 2026 que heredó este gobierno, y espero que con datos en mano se sume a la búsqueda de responsabilidades respecto a quienes tomaron estas malas decisiones y hoy día nos ponen en el lugar donde estamos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Ugarte. Diputado Carlos Bianchi. Sí, breve, presidente, para poder responderle a la colega, la diputada Huber. A ver, hay un acuerdo desde hace un buen tiempo. Efectivamente, una cosa es lo que vota una comisión especializada como esta de Hacienda, lo que le corresponde votar, y otra cosa es que nada impide que tengamos un análisis general de los proyectos. Yo entiendo su punto técnico y lo concuerdo, ¿no? Pero hay un acuerdo que nos permite a nosotros entrar en la profundidad y luego votar lo que a esta comisión en particular le corresponde votar. Yo solo digo esto en el ánimo de, insisto, yo entiendo las urgencias, entiendo lo prioritario que es establecer una discusión sobre el salario mínimo, pero en lo personal me hubiese gustado profundizar, no solo recibiendo a instituciones, sino que tener un debate, un diálogo dentro de esta misma comisión especializada en el orden económico, en ver los efectos que medidas como esta del salario mínimo provocan. Voy a poner un ejemplo. ¿Ah? ¿Qué pasa con las MIPYMES cuando efectivamente hay una casi imposibilidad de poder aumentar en el grado que sea el salario de una trabajadora o trabajador? El Estado está dispuesto no a subsidiar, como ocurre instrumentos como el 889, que permite subsidiar en un porcentaje del 18% la contratación de nueva mano de obra, por ejemplo. Nada de eso se debate. Con el tema de las pensiones, con el tema del grado de cesantía que tenemos al día de hoy, con el tema de la automatización, etcétera, 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 y más, etcétera. Entonces, yo creo que no solo es venir acá y aprobar un guarismo, que es lo que a esta comisión especializada le corresponde. ¿Qué nos impide el tener un debate? ¿Qué nos prohíbe el tener un debate de fondo? Bueno, hay algunos que no les gusta, hay otros que simplemente ven que esta comisión debe solo abocarse al guarismo que le corresponde votar, ya vemos otros que nos gusta tener un debate democrático y tratar de tener profundidad en el debate. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. No habiendo más palabras, primero quisiera darle la palabra a la secretaria porque hay algunos temas que hay de la cuenta que quedaron pendientes y además poder tomar los acuerdos que se han solicitado acá. Gracias, presidente. Sí, llegó después del cierre de la cuenta, como cuenta agregada, una nota del Comité del Partido Nacional Libertario, por el cual informa que el diputado Alberto Maroski reemplazará en la sesión especial de la mañana al diputado Pierre Carles. Y respecto a los acuerdos, el diputado Brito solicitó invitar al Consejo Fiscal Autónomo y al Ejecutivo para que se refiera al informe de finanzas públicas y también para la discusión del proyecto que debería ingresar esta semana, que propone aumentar la autorización de endeudamiento contemplada en la Ley de Presupuestos 2026. ¿Estamos de acuerdo? Y respecto de lo señalado por el diputado Ugarte sobre la solicitud que venía en la cuenta en el número 7 de visitas inspectivas a 3 organismos del Estado, de acuerdo al reglamento se requiere que también la Comisión adopte el acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hay visitas inspectivas. Sí, va a ir a solicitar las reuniones que habíamos pedido y acordar ir a esta reunión, ¿se acuerdan? Sí, ¿estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Eso recién. Muchas gracias, secretaria. Perfecto. Bueno, con el primero vamos a partir con la orden del día y con el objeto de recibir los antecedentes por parte del Ejecutivo respecto del proyecto de ley iniciado por mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, señor José Antonio Kast Riz, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal del subsidio familiar, boletín 18.230-13, con urgencia calificada de suma. Quiero dar la bienvenida al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Tomás Rau Binder, junto con don Pablo Bovich, jefe de gabinete, don Esteban Ávila Villarroel, coordinador legislativo, Magdalena Ugarte Ursúa, asesor de la Unidad de Coordinación Legislativa, Ingrid Jones Jofré,
jefa de asesores, Catalina Vergara, periodista, Lucy Bennett Olivares, jefe de comunicación, y María Carolina Infante, asesora también del ministerio. También saludar al señor subsecretario de Hacienda, don Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, y entiendo que llegaron las excusas del señor ministro de Hacienda que se encuentra en el Senado en este momento también. Bueno, le ofrezco la palabra al señor ministro del Trabajo. Ok. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Primero saludar a los diputadas y diputados y a todos quienes están presentes esta mañana. Voy a hacer una breve presentación. Bueno, después me podrán decir si calificada de breve o no, pero mi idea es dar un poco de contexto sobre la situación del mercado laboral en el que nos ha tocado, en el fondo, el tener que ingresar a este proyecto de reajuste del ingreso mínimo. Voy a dar antecedentes en una primera parte, después voy a hablar de el ingreso mínimo mensual y del reajuste o el proyecto de ley. ¿Okay? No es sorpresa que llevamos muchos meses, de hecho llevamos 40 meses consecutivos con tasas de desempleo sobre 8%. Hace pocos días atrás conocimos las cifras del trimestre móvil febrero, marzo y abril, que alcanzó un 9,1% a nivel nacional. Esta tasa de desempleo de 9,1% contrasta, por ejemplo, si uno se fija en un periodo largo, prepandemia, entre 2011 y 2019, la tasa de desempleo promedió 6,8%. ¿Sí? A esto se suma 2,5 millones de trabajadores informales. Y si vemos otras aperturas que no están acá en la lámina, pero que se las puedo decir, el desempleo femenino alcanzó a 10,5%. El desempleo juvenil supera el 22%. Y el desempleo juvenil femenino, es decir, entre 18 y 24 años, supera el 28%. Estamos viviendo una situación bien compleja de destrucción de empleo. En la última medición tuvimos 40.000 empleos formales destruidos y tuvimos creación de empleos informales, lo cual en el neto dio un aumento de 68.000 empleos. ¿Por qué el contexto es importante? Porque esto podría ser una situación de la región o mundial, ¿cierto? Como lo fue para la pandemia. No es el caso. Chile está entre los países con más alto desempleo, si uno ve los países de la OECD. La tasa de desempleo en los países de la OECD promedio es 5%, nosotros estamos en 9,1%. Es muy alta, son casi 950.000 personas que buscan empleo y no lo encuentran. Y yo sé que las comparaciones muchas veces son complejas porque el mundo desarrollado es distinto, ¿cierto? Nosotros no somos un país desarrollado. Pero si nos comparamos con la región, que es básicamente el gráfico de la derecha, la tasa de desempleo de la región de Latinoamérica y el Caribe descendió después de la pandemia, está en torno a 6%, mientras la de Chile está en 9,1%. Hay muchas hipótesis detrás de esta explicación, o sea, de este resultado. Por supuesto, no hay una sola respuesta taxativa, pero una de ellas es el importante aumento de los costos laborales que hemos tenido en los últimos años. Yo sé que hay otras, como por ejemplo la automatización, ¿cierto? La inteligencia artificial, uno no puede desconocer eso. Pero tampoco podemos pensar en que la automatización y la inteligencia artificial se ensañó con Chile y no con el mundo, ¿sí? Vemos que el mundo tiene tasas de desempleo sustantivamente más bajas, al menos países de la OECD y de la región, América Latina y el Caribe. ¿Qué ha ocurrido en los últimos casi cuarto de siglo con el
salario mínimo real, con las variaciones del salario mínimo real. Acá hay muchas formas de presentarla. Nosotros estamos mostrando en esta lámina ventanas de 4 años, ¿sí? Y cuando decimos real es por sobre IPC, ¿ok? Entonces, en los últimos 20 y tantos años hemos tenido periodos con alzas importantes y periodos con alzas más acotadas. Y si miramos las alzas en los 4 años anteriores, entre enero de 2022 y enero de 2026, vemos que hay una alza sobre IPC, esto es sobre la inflación, de 22% en ese periodo de 4 años, que es el más alto en el último cuarto de siglo aproximadamente, ¿sí? Eso es un dato. ¿Qué pasa? Y acá hay una literatura muy extensa y yo sé que desata pasiones incluso en la academia, de cuál es el efecto que tiene el salario mínimo en el empleo o en el desempleo. Entonces, más allá de hacer un análisis o un metaanálisis de la literatura, en Chile contamos con 2 estudios, ¿sí?, que analizan las alzas de los últimos años. Uno es el del Banco Central, en el IPOM de septiembre del año pasado, y el otro es uno más reciente, de febrero de este año, del Banco Interamericano de Desarrollo, encargado por la administración anterior. En ambos se reconoce que las alzas del salario mínimo pueden tener o tienen efectos negativos en el empleo. Los matices son distintos, eso sí. El informe del Banco Interamericano de Desarrollo concluye que hay indicios sugestivos de impactos negativos sobre el empleo formal, particularmente en las comunas más expuestas a los incrementos del salario mínimo y dentro de estas entre los trabajadores formales de menores ingresos. Quizás explicar acá un poquito a qué se refiere con indicios sugestivos, ¿cierto? En la academia nosotros porque hasta el 10 de marzo yo era profesor titular de la Católica full time y me dedicaba a enseñar, entre otras cosas, economía laboral. Uno trata de buscar efectos causales, ¿sí? En el fondo que uno puede identificar esto realmente causa esto. Y como no tenemos un laboratorio en ciencias sociales, uno intenta ocupar todas las estadísticas posibles para intentar llegar a esos efectos causales. En el informe del BID intentan 3 metodologías distintas, un informe muy completo, pero encuentran que en 2 de ellas no se puede determinar causalidad, por razones técnicas, ¿sí? En el fondo no se cumplen los supuestos para poder decir estos impactos negativos que se encuentran en las 3 metodologías. Dicen, estos 2 nosotros no podemos decir que son causales, ¿sí? En un tercero sí encuentran causalidad, ¿sí? Entonces, como en 2 no encuentran, en uno sí, dicen indicios sugestivos, matizan un poco la conclusión. Y esta reducción en la creación de empleo formal estaría entre un 4 y un 5%. ¿Sí? En el fondo es un impacto acotado. El IPOM de septiembre del año 2025 del Banco Central es un poco más categórico, ¿sí? Ellos estiman también, usando datos administrativos, el impacto del salario mínimo y encuentran una reducción en las empresas más expuestas. ¿Y a qué se refieren con las más expuestas? Hay empresas que pagan el salario mínimo o en torno, pero hay empresas que pagan por sobre el salario mínimo, ¿sí? Estas serían las menos expuestas. Entonces se hace una comparación de aquellas más expuestas con las menos expuestas y encuentran una reducción del empleo de 5,6%. Las magnitudes no son tan distintos, pero los matices, las conclusiones sí son distintos. Ahora, lo que muestran los números es que hay efectos negativos, ¿sí? ¿Y por qué es importante eso? Porque les he mostrado que el contexto es bien complicado, ¿cierto? Estamos con una tasa del 9,1% nacional. En regiones, hay regiones más complicadas. Y en distintos grupos, como los jóvenes y las mujeres en particular, están sufriendo tasas muchísimo mayores de desempleo. Entonces, nosotros como gobierno hemos planteado que tenemos que tener una dosis de realidad en esta discusión. Y lo que mostramos acá es que más allá de una discusión legítima, ¿cierto?, académica que uno puede tener sobre realmente en qué casos sí hay un efecto mayor o en qué casos no, tenemos estos 2 informes y lo que dice la literatura es que
el impacto del salario mínimo en el empleo es mayor cuando el salario mínimo está más cerca del salario mediano, ¿sí? Aquel que gana el 50% de la población. En el caso de Chile está bien cerca en comparativa con los países de la OCDE, está en torno al 75% del salario mediano. Entonces está muy comprimida la distribución entre los que ganan menos y los que ganan justo la mitad del salario de la población. Eso no ocurre en los países de la OECD, que es un poquito más del 50, el 56%. ¿Sí? Entonces ese es otro elemento también que hay que considerar. Es importante distinguir, y quizás acá los economistas nos equivocamos, al menos hago el mea culpa, que hay que distinguir lo que es salario, o salario mínimo en este caso, con lo que es costo laboral para el empleador. No son lo mismo, ¿sí? Los empleadores tienen, además del salario, tienen algunos costos, ¿sí? Y estos costos de contratación o costos laborales también han aumentado y van a seguir aumentando por ley. Eso es importante también reconocerlo. ¿Por qué van a aumentar por ley? Tenemos al menos 2 leyes que están en plena implementación que implican un aumento de costo. Uno es la ley de 40 horas, que reduce, ¿cierto?, la jornada. Ya el 2028 a 40 horas, en abril de este año nos tocó reducir de 44 a 42 horas. Ya se había reducido 1 hora. Que yo sé que un análisis simple de regla de 3, que es cuestionable, diría que hay un alza de 4,5%. ¿Por qué digo que es cuestionable? Porque si el trabajador aumentara la productividad y compensara eso, podría ser menor. La experiencia reciente en nuestro país no es muy auspiciosa en términos de aumentos de productividad, ¿sí? La verdad que ha estado más bien estancada, fue negativa por mucho tiempo, y cuando ha sido positiva han sido impactos muy pequeños, en torno a 1%, ¿sí? Entonces es complicado esperar aumentos de productividad, al menos en el corto plazo. A nosotros el 26 de abril nos tocó implementar la reducción de 44 a 42 y los salarios no se pueden ajustar por esta rebaja. Eso implica un aumento en el costo de contratación de 4,5 puntos. En agosto de este año, por la reforma previsional, toca el segundo aumento de 1 punto, partido del año pasado, el año 2025. Entonces, solo considerando este año, va a haber un aumento aproximado de los costos de contratación en 5,5 puntos, que nada tienen que ver con los salarios, ¿sí? Los salarios no lo hemos tocado, ¿sí? Entonces, mi punto es que si aumentamos los salarios, obviamente, además de estos 5, hay que adicionar ese aumento de los 5,5 puntos. ¿Qué viene para adelante? Bueno, hay un cronograma con la reforma que tiene que aumentar estos 7 puntos de forma gradual. Al menos en los próximos 4 años viene un aumento de 1 punto por año. Esos son 4 puntos más. Y la ley de 40 horas toca la última reducción en el 26 de abril del año 2028, ¿sí? Que también va a implicar un aumento del salario por hora. Si uno suma todo eso, da un aproximado de 14,5 puntos, ¿sí? Esto, de nuevo, es sin tocar los salarios, ¿sí? Esto, por ejemplo, si solo reajustáramos IPC en los próximos años, ¿sí? Que es básicamente mantener el poder adquisitivo, ¿sí? Esto, por decirlo de manera sobria, para no ser acusado de alarmista, no contribuye a la creación de empleo, ¿sí? Más bien va en la dirección contraria. Entonces, como gobierno, y creo que cualquier gobierno independiente del color político, tiene que velar que los aumentos salariales sean sostenibles sin generar más desempleo. Estamos con 950.000 personas ya desempleadas. Vienen los meses de invierno. Y tenemos 4 meses negativos en variación del IMASEC. Negativo, el último dato lo conocimos ayer, menos 1,2%. Y 3 meses negativos, enero, febrero, marzo, ya ratificado por el Banco Central. Entonces,
¿No podemos hablar de recesión? No. Hay que ver qué pasa con los próximos meses, pero básicamente estamos decreciendo, ¿sí? Y cuando las economías decrecen, no generan empleo, ¿sí? Destruyen. O generan muy poquito empleo, sobre todo empleo informal, que es lo que nos está pasando a nosotros, ¿sí? Si miramos las pymes, no tengo la lámina acá, pero que generan una gran proporción del empleo, depende cómo se mida. Si se mide por tamaño de trabajadores, las empresas de menos de 200 trabajadores generan un poquito más del 60% del empleo, eso es mucho. Si medimos por ventas, menor a 75.000 UF, generan el 45% del empleo. Entonces depende, independiente de cómo se mida, las pymes son muy importantes en la generación de empleo. Las pymes en las últimas 19 mediciones del INE han destruido empleo en los últimos 18 meses, 18 de 19. Perdón, viceministro, le quiero también dar la bienvenida al ministro de Hacienda que nos va a acompañar en su presentación. Adelante, señor ministro. Ya sabemos las preguntas a quién se... Ahí sí. Ya. Buenos días, señor ministro de Hacienda. Entonces, el aumento de costos de contratación o costos laborales que está ya por ley, en el fondo que es inevitable de aquí al año 2029, es en torno a estos 14,5 puntos. Y tenemos una situación muy compleja con debiese decir, MIPYMES, con todas las empresas menores a 200 trabajadores, que llevan 18 de los últimos 19 meses destruyendo empleo, salvo un mes por ahí tuvieron creación. Y ya las empresas grandes, en la última medición, de 200 o más trabajadores, destruyeron también empleo por primera vez en los últimos meses. Entonces, la situación es bien complicada. Si no subiéramos en términos reales el alza del salario mínimo, si llegáramos a un gran acuerdo, cosa que obviamente es probable que no ocurra porque no logramos llegar a acuerdo en la negociación con la CUT. Pero si llegáramos a un acuerdo de no reajustar más allá del alza de la inflación, aún así el alza de los costos laborales sería superior al promedio del alza del salario mínimo en los últimos 20 años. ¿Sí? O sea, si realmente llegáramos a un acuerdo y no lo subiéramos. Eso es complicado de nuevo. ¿Por qué? Porque sabemos que alza de costos laborales, y perdonen la simpleza, pero en el mundo productivo, el trabajo es un insumo productivo, ¿cierto? Sabemos que hay personas, sabemos que hay 950.000 personas pasándolo muy mal, ¿sí? Que se levantan y que buscan empleo. Recordemos que estas 950.000 personas son aquellas que buscan activamente trabajo. No son inactivos que decidieron salir de la fuerza laboral por un tiempo, ¿sí? Bueno, que están haciendo esfuerzos, ¿sí? Pero también para una pyme que no puede pagar un alza de salario mínimo, tiene que decidir, ¿sí? Tiene que decidir, ¿puedo contratar o tengo que despedir? Y lo que ha estado pasando en promedio es que las pymes están reduciendo sus plantas en los últimos 18 meses de los 19 mediciones anteriores. Entonces, tenemos una situación, al menos que ya sabemos que va a subir estos 14,5 puntos sin hacer nada. Por eso es muy importante, como lo ha dicho el ministro y lo dijo el presidente también ayer en la cuenta, es que el país vuelva a crecer, ¿sí? Nosotros no vamos a generar empleos ni por decreto ni espontáneamente. Tenemos récord de inversión primer trimestre y mes de marzo, abril, muy buenas noticias, pero esos proyectos de inversión toman bastantes meses en materializarse para poder generar el empleo. Eso creo que es importante también relevarlo, ¿sí? Acá, en el fondo, tenemos que tomar el contexto, tenemos que tomar no solo el alto desempleo que tenemos hoy, sino el alza de costos de contratación que vienen por ley y el decrecimiento que ha mostrado la economía en los últimos 4 meses. Ayer, repito, conocimos el IMASEC de abril de menos 1,2%. ¿Okay?
planteado nosotros como gobierno es en este año, considerando los antecedentes señalados anteriormente, el importante alza del salario mínimo en los 4 años anteriores, el deterioro del mercado laboral que nos tiene con cifras muy altas de desempleo, 9,1% nacional, 10,5% femenino, pero considerando también la inflación, ¿sí? Que ha reducido el poder adquisitivo de las familias, hemos planteado un incremento de IPC. ¿Sí? Como no conocemos todo el IPC, nosotros tenemos datos oficiales hasta el IPC de abril de este año. ¿Sí? El alza del IPC entre enero, febrero, marzo y abril es de 2,7%. ¿Sí? Eso implica subir, si es que se aprueba esta alza que estamos proponiendo, subir el salario mínimo de 539.000 a 553.000 ahora a partir del 1 de mayo de manera retroactiva, y el resto de la inflación que vamos a conocer en los meses siguientes subirlo el 1 de enero del próximo año. ¿Sí? Esto no es una fórmula que no se haya hecho en el pasado, ¿sí? Los ajustes en dos tandas se han usado muchos años. Nosotros no conocemos el IPC de mayo, por eso no está considerado acá. Más allá que estamos a 2 de junio, los datos se conocen con rezago. ¿Sí? El INE lo va a informar la próxima semana. Entonces, el proyecto es ajustar este 2,7% que es conocido, IPC de enero a abril, y todo el resto de la inflación, que el Banco Central estima en torno a 4% en su IPOM de marzo, la encuesta de expectativa económica un poquito más, 4,2, 4,3, pero ya, por ejemplo, el IPC de mayo se estima que va a ser bastante más bajo, 0,4, y el IPC de junio 0 o menos 0,1. ¿Sí? En el fondo ya hemos absorbido, por decir así, gran parte del alza por el precio de los combustibles. ¿Sí? Eso es el salario mínimo para los trabajadores entre 18 y 65 años. Como saben, en Chile existe un salario mínimo diferenciado para trabajadores menores que 18 años o mayores que 65. Ese se eleva también por el mismo 2,7%, y también la idea es que el resto de la inflación se reajuste el 1 de enero del 2027. Este artículo fue rechazado en la Comisión de Trabajo, el de los menores de 18 y mayores de 65 años han sido repuestos las indicaciones del día de hoy. Para efectos no remuneracionales, se eleva a 356.000 pesos, que también fue rechazado. Esto es un parámetro de referencia que sirve para ciertos beneficios sociales, y también el reajuste es de 2,7%. Se modifican, el salario mínimo modifica ciertas asignaciones como la asignación familiar y el SUF, que también se ajustan por este 2,7%. Está en tramos, eso sí, para ingresos mensuales menores a 649.000, son 22.000 pesos, para ingresos entre 649 y 947 son 13.000 pesos, y para salarios entre 947 y 1.478.000 son 4.000 pesos. El SUF, el subsidio familiar, se incrementa 22.000 pesos por carga. Nosotros como Ejecutivo hemos presentado las indicaciones que les debieran haber llegado hace poco, para en el fondo reponer estos artículos que son importantes, porque en el fondo no solo tenemos que reajustar el salario mínimo que rige a la gran parte de la fuerza laboral, sino también a aquellos que están, por ejemplo, sobre los 65 años o bajo los 18, que son el artículo 2 en particular, y también aquel que fija ciertas asignaciones como el salario mínimo no remuneracional. Entonces hemos repuesto, cambian los números, pero hemos repuesto los artículos 2, 3 y 5 que habían sido rechazados en la Comisión de Trabajo. Y ahí estamos. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor ministro. Quisiera ofrecer la palabra, si lo tiene bien, el señor ministro de Hacienda, si quisiera opinar respecto de esta presentación antes de darle la palabra a los parlamentarios, o paso directamente. Ya. Ok, ofrezco la palabra a los señores parlamentarios respecto de lo que se ha presentado. El diputado señor Carlos Bianchi y posteriormente el diputado Jaime Brito. Gracias. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a ambos ministros y a quienes les acompañan, los subsecretarios de Hacienda y demás autoridades. El ministro del Trabajo, con toda su expertise académica, efectivamente, al comienzo de su intervención, hizo ver que efectivamente, como país, tenemos una preocupación que tiene que ver con los altos niveles de cesantía, que tiene que ver con el nivel de, o lo que significa el poder establecer particularmente una propuesta de salario mínimo, etcétera, etcétera, automatización y otros muchos temas más que siempre se agradece el poder tener una mirada no solo desde lo político, sino que además también desde datos más empíricos, más técnicos. Parto diciendo que los que hemos estado del otro lado del mesón, hemos tenido pymes pequeñas, medianas, también tenemos una mirada desde la propia experiencia. Por eso es que yo parto pidiendo, por su intermedio al propio ministro de Hacienda, el estatuto pymes es relevante. O sea, ese es no solo para establecer la discusión de permanecer o no el 12,5%, sino que precisamente estos temas. O sea, cómo abordamos la automatización, que claro, Chile no es el único, como dice el ministro, país castigado, sino que es un tema global que Chile tiene que saber enfrentarlo de buena manera. En automatización, por ejemplo, presidente, a mí me preocupa el incremento que hay en las empresas medianas y grandes, porque efectivamente esto nos va a traer un problema en los fondos que tienen que ver previsionales de futuro. O sea, es un tema que también hay que abordarlo, porque si bien estamos resolviendo hoy día un tema puntual, como el Estado de Chile se va a encargar de poder tener el presupuesto suficiente para lo que tiene que ver, por ejemplo, con la pensión universal. O sea, ahí hay un tema que, por eso que era importante que esta comisión pueda en algún momento centrarse a debatir temas como este, la medida que aumenta la informalidad, en la medida que aumenta el desempleo, esto trae problemas en el mediano plazo y fundamentalmente en el largo plazo, que tiene que haber una responsabilidad política, presidente, para tratar de empezar a visualizarlo desde ya, cosa que desgraciadamente no se ha hecho. Una pregunta por su intermedio, presidente, a ambos ministros, porque aquí el ministro del Trabajo hizo ver en los costos laborales cómo han ido aumentando. Y claro, es así, ¿no? Y yo no sé, son leyes, si por parte del Ejecutivo existe la idea de volver a tomar estos temas como debate nacional, dada los porcentajes que tenemos de cesantía. Me gustaría saber si algo de eso hay o no, y simplemente el dejar que se apliquen las leyes tal cual como están y buscar en paralelo otras formas de revertir la situación. Estoy hablando de las 40 horas, estoy hablando de los temas previsional y todo lo que efectivamente ha encarecido el costo laboral. Y es verdad, hay un costo laboral que claramente a las MIPYMES es donde más le afecta. A mí, presidente, me interesa muchísimo que lo que van a reponer como indicación con respecto a los 65 años, y probablemente tiene que ver porque tengo 65 años, y estamos en todas las capacidades, y hay experiencias en el resto del mundo que me ha tocado conocer, y a ustedes seguramente lo mismo, cuando uno ve que personas de 60 y algo para arriba, es cuando mejor están en lo laboral, es cuando más aportan, ¿ah? Es cuando está toda la capacidad puesta en responder a un trabajo. Entonces, y aquí en Chile castigamos eso.
O sea, yo entiendo que hay que abordar lo que tiene que ver con el tema laboral de los más jóvenes, entiendo que hay que abordar el tema laboral de las mujeres, pero no puedo aceptar que se siga discriminando a personas que so pretexto que tienen una pensión. Si esta gente está trabajando no porque quiere trabajar, es porque simplemente la pensión no le da y se ven obligados a tener que seguir trabajando. Estoy pensando en personas que han tenido toda su vida una labor ruda, una labor compleja, con muchas lagunas, etcétera. Bueno, conozco de muchos casos que tienen que seguir. Entonces, el discriminar y rebajar el mínimo para este segmento etario a mí no me parece, y por eso es que yo sé que el Ejecutivo lo va a reponer, pero no concuerdo con aquello, como tampoco el salario más joven, porque efectivamente yo creo que desde el comienzo es cuando las primeras experiencias laborales, es cuando los más jóvenes deben tener buenas experiencias laborales. Finalmente, a mí me preocupa mucho el Estatuto PYME, me gustaría mucho que el ministro de Hacienda nos comente sobre esta materia, porque ayer hablaba con un grupo de pymes medianas y más pequeñas. En ellos está el ánimo de mantener el 12,5, pero está el acceso al crédito, cosa que también ayudaría a que hubiera más empleo. Está el poder saldar las deudas tributarias, cosa que también ayudaría a que pudieran emplear más. Está efectivamente, ¿no es cierto?, el apoyo que pudieran tener a la contratación de mano de obra. Estoy pensando en las pymes más pequeñitas, y por el otro lado tenemos pymes medianas y empresas más grandes que también hacen un uso indebido de este mínimo, de este piso. O sea, ahí yo no sé si el ministro del Trabajo tiene cifras o aproximadas del porcentaje de empresas medianas y grandes que están con el mínimo, ¿no? Porque eso claramente lo que hace es precarizar, repito, las futuras jubilaciones, precarizar el mismo empleo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado ahora, bien, Jorge Brito. Gracias, presidente, por su intermedio saludar al señor ministro. Creo que esta es una de las discusiones que cuando no era parlamentario la veía siendo emprendedor, siendo profesor universitario, es de las discusiones que más indignaban por la falta de profundidad con la cual se abordaban y especialmente por la falta de experiencia de quienes participaban del debate en relación a algo tan sensible y que es cuánto tiene que ganar aquel que trabaja una jornada completa y si es que eso le sirve o no para llegar a fin de mes. Porque no hay ningún país que se haya desarrollado empobreciendo a sus trabajadores. Y hay quienes toman a los trabajadores como si fuesen un costo de la economía cuando en realidad son quienes la hacen funcionar. Y particularmente en la economía de la mayoría de los países del mundo y en Chile, el aumento en las remuneraciones va de la mano con el aumento del dinamismo de la propia economía. Nosotros vivimos el mayor aumento del salario mínimo en los últimos años, del 2022 al 2025, el salario mínimo pasó de 350.000 a más de 500.000, con un incremento que es cercano al 43%. Se nos dijo por parte de la derecha en ese entonces en esta comisión de que íbamos a entrar en una recesión. Sin embargo, el promedio de los 4 años de crecimiento fue el 2%. El año 2022 del 2,2%, el 2023 hubo un estancamiento y un bajo dinamismo en la actividad económica, cierto, el 2024 comenzó a reacelerarse la economía impulsada por la caída de la inflación y el aumento del mercado de bienes y servicios nacional, y el 2025 cerró con un 2,5%, en promedio 2%. ¿Por qué planteo esto, presidente? Porque cuando una familia recibe un salario, no le alcanza para ahorrar. De hecho, aquellos que han estudiado economía conocerán la propensión marginal al consumo y al ahorro. Un ingreso alto puede destinar una parte de ese ingreso a ahorrar, pero una familia que gana 500, 600, 700, 800 mil pesos va a destinar todo su ingreso al consumo y ese consumo lo desarrolla en el mercado nacional. Es por eso de que hay que buscar un equilibrio entre productividad, apoyo a las pymes, contener el costo de la vida y también entregar mejores salarios. Y acá es donde me voy a referir a los números que nos propone el gobierno. En primer lugar, dado la presentación del señor ministro, se desprende que el aumento del salario mínimo que nos propone el gobierno a partir del 1 de mayo será de un 2,7%, que es la inflación que ha vivido el país de enero a abril.
Es decir, que del mes de mayo a diciembre las y los trabajadores van a haber disminuido sus ingresos disponibles, porque el costo de la vida es mayor que el aumento del salario mínimo. Costo de la vida que advertimos en este Congreso que iba a ser más caro compensar que contener, por no inyectarle los recursos suficientes al MEPCO. Sin embargo, pedirle a los trabajadores que asuman ese costo reduciendo sus escuálidos ingresos, nos parece que no solamente puede llegar a ser cruel, sino que además es un disparo en los pies si es que lo que se busca es el desarrollo de la economía y especialmente del mercado de bienes y servicios nacional. Es por eso, presidente, que no vemos con buenos ojos que avanza una idea de empobrecer más a los trabajadores del país que ganan el mínimo, y considerando además que los que no ganan el mínimo utilizan el mínimo como línea base para también ver su estado de situación actual. Chile no necesita competir pagando bajos sueldos, Chile necesita generar más valor, pero en ningún caso eso se logra empobreciendo a quienes trabajan. Es muy posible también que los salarios mínimos tan bajos no sean ni siquiera un incentivo a formalizarse. Y aquí quisiera poder consultarle algo al señor ministro. Dos preguntas. La primera es, cuando se vino con la mega reforma tributaria acá, con el crédito tributario al empleo, que es el 90% del costo de la mega reforma, 1.5 billones de pesos al segundo año de implementación, no se nos pudo asegurar ni un puesto de trabajo que iba a generar una política pública de la cual se innova en Chile, que no hay evidencia que funcione y que es el 90% del costo fiscal de la reforma al segundo año. Sin embargo, en Chile sí tenemos políticas públicas que están demostrado que funcionan, como el subsidio único al empleo, que si uno suma las tres variables se gasta alrededor de 200.000 millones de pesos al año. Es decir, que podríamos multiplicar por 8 el subsidio único al empleo, podríamos destinarlo a esas mujeres jóvenes que tienen un desempleo superior al 24%, o a los jóvenes en general que tienen un desempleo superior al 20%, o a las mujeres que tienen un desempleo superior al 10%. Pero no, se insiste en una política pública que no discrimina entre hombres, mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, pero además que no hay evidencia que nos pueda generar algún puesto de trabajo. Es por eso, presidente, que yo le pediría al Ejecutivo si tiene disponibilidad a fortalecer el subsidio único al empleo dirigido a jóvenes y a mujeres trabajadoras y desistir del crédito tributario al empleo que no genera ningún empleo y sí un tremendo costo fiscal. Y sumado a eso, si particularmente respecto a los salarios de los menores de edad, existe la posibilidad de hacer justicia. Quien habla, al igual que muchas otras personas de nuestro país, trabajo desde muy temprana edad, mucho antes de tener la mayoría de edad suficiente. Y vengo de una familia trabajadora. Y es por eso que siempre hemos visto con especial injusticia que llegando a la misma hora que los adultos, que cumpliendo incluso agregando más valor a la producción, se nos pague menos, se les pague menos. Si tenemos que andar en la misma micro, tenés que recorrer los mismos kilómetros, tenés que alimentarse de igual manera, tenés que compatibilizar estudios con trabajo. En mis años de vida nunca tuve un verano sin trabajarlo. Y eso lo digo con orgullo, porque eso me permitió formarme también y tener una visión de la vida mucho más amplia que muchas otras personas que vivieron con cargo a su padre hasta avanzada edad. Yo lo digo porque hoy en Chile eso es una realidad que va a continuar funcionando independiente de lo que aquí se haga. Pero la diferencia está en si se le van a entregar 400.000 pesos a un trabajador menor de edad que funciona 40 y tantas horas a la semana, o si se le va a dar un mínimo de dignidad para que pueda también desarrollarse y con eso tomarle el gusto al trabajo y con eso también querer prosperar en la vida formalmente. Es por eso, presidente, que le solicito esas dos preguntas si las puede atender el señor ministro. Gracias. Muchas gracias, diputado Brito. Tiene la palabra el diputado José Carlos Mesa y después el diputado Boris Barrera. Muchas gracias, presidente. Mientras escuchaba tanto la intervención del ministro como los parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, hay un número que por lo menos a mí no me deja de retumbar en la cabeza, que son los 950.000 chilenos y chilenas, las 950.000 personas que están buscando empleo, pero y quiero ser
enfático con una cosa que explicó el ministro del Trabajo, que están activamente buscando trabajo, que imprimieron un currículum, que mandaron una solicitud por correo a lo mejor, o por una página de intermediación laboral, que fueron a una entrevista, o a 2, o a 5, o a 10 entrevistas, y todavía no encuentran trabajo. Entonces, yo lo he dicho en otro espacio y lo voy a reiterar acá. Yo creo que es muy positivo que estemos muy preocupados por los derechos de los trabajadores, pero creo que hoy día la mayor emergencia es que nos preocupemos por los derechos de los que no tienen trabajo, los que no tienen ni siquiera un salario mínimo. Porque hay otra cuestión que se dijo mucho en la Comisión de Trabajo, en donde efectivamente sí los parlamentarios concurrieron a la solicitud que hizo el presidente, en ese caso la solicitud que me tocó hacer a mí, de que propusieran todos invitados, y todos propusieron invitados, y hubo invitados de los más diversos colores, y hubo una opinión que entre expertos, pequeños y medianos empresarios y trabajadores, en que los costos laborales han aumentado. Todos coincidieron en lo mismo. Algunos decían que ese aumento en los costos laborales tuvo mucho impacto en la contratación de personas, o sea, en el desempleo. Otros decían que tuvo poco impacto, pero nadie dijo que tenía impacto cero. Algunos decían que habían antecedentes serios para sostener que sí había un impacto contundente, otros que decían que los antecedentes no eran tan serios, pero nadie se atreve a decir que no habían antecedentes. Entonces, súper claro que cuando el río suena es porque piedras trae. Y el problema es que el río lleva sonando 40 meses con un desempleo por sobre el 8%. Vamos a llegar a una cifra histórica de casi 1 millón de desempleados en Chile, presidente. Y yo creo que es momento de que nos empecemos a preocupar por esos desempleados. Mientras hablaban de lo que es vivir con un salario mínimo, para mí también fue inevitable recordar mi infancia con un papá que no terminó la escuela, ¿cierto? Una mamá que terminó cuarto medio a los 50 años. Quizás el mayor motivo de orgullo familiar fue la graduación de mi mamá, no la mía, en la universidad. Fue la de mi mamá el 2014, cuando tenía 50 años, que sacó su cartón de cuarto medio. El mayor orgullo que hemos tenido. Y ellos siempre vivieron entre el salario mínimo y el salario cero. Nunca pasaron, salvo mi mamá en los últimos años, después de 25 años trabajando en la misma empresa, logró superar el umbral del salario mínimo y pasar para arriba. Pero en general la disyuntiva era salario mínimo o salario cero. O sea, tener trabajo o no tener trabajo. Y esa es la disyuntiva que estamos enfrentando hoy día. Esa es la disyuntiva. Entonces, cuando a mí me dicen que a una familia le cuesta vivir con un salario mínimo, claro que lo sé. Si mi infancia fue la de vivir con un salario mínimo. Pero le aseguro que hay una cosa más difícil todavía, presidente. Vivir sin salario. Eso sí que es difícil. Eso sí que no se lo doy a nadie. Porque pucha que es difícil ver a tus papás a los 8, 9, 10 años, ver a tus papás con la incertidumbre de saber si es que van a poder traer comida la próxima semana a la casa. Esa es la incertidumbre que cientos de miles de chilenos, 950.000 chilenos y chilenas, pasan el día a día ahora. ¿Y nosotros preocupados de qué? Pareciera que preocupados de cualquier otra cosa, vos, presidente. Hablemos y digamos, bueno, ¿cómo lo hacemos para que la propuesta de salario mínimo, cómo lo hacemos para que la propuesta de crecimiento que trae el gobierno impacte positivamente la creación de trabajos? Pero eso no lo vamos a lograr poniéndole un palito a la bicicleta del gobierno, tratando de trancarle la pelota al gobierno. Eso no lo vamos a lograr con los tsunamis de indicaciones, porque ya vimos que no se logró. Y eso no lo vamos a lograr, presidente, con las mismas ideas fracasadas que ya hemos visto que no resultan. Quizás, y ahí yo quiero rescatar algo de lo que se ha dicho, quizás hay algunas cosas que se han resultado, yo creo que sería positivo que pudiéramos hacer ese análisis. Pero puestos en la disyuntiva de un salario mínimo y un salario cero, yo creo que no hay dónde perderse. ¿Qué más me gustaría? Que la discusión no fuera esa, que la disyuntiva no fuera esa, que tuviéramos una cifra de desempleo cercana al pleno empleo. Pero estamos harto lejos del pleno empleo, hartísimo lejos del pleno empleo. Entonces, a veces, por ahí ponían, ¿cierto?, el ministro la cifra de desempleo en los países de la OCDE. Claro, Japón cercano al 2%. Si tuviéramos la situación de Japón con un desempleo cercano al 2%, ¿estaríamos discutiendo otra cosa? Por supuesto que sí. Pero hoy día, lamentablemente, tenemos que ponernos en la realidad
en la que estamos. Yo creo que nadie podría decir que en los últimos 4 años, ni siquiera 4 años, no, que esto no quiero personificarlo en un gobierno en particular, pero al menos en los últimos 12, presidente. Que en eso también todos los economistas que pasaron por esta comisión cuando vimos la reforma, el proyecto de reconstrucción, fueron coincidentes en que los últimos 12 años fueron 12 años de estancamiento. Partimos en un número y terminamos en el mismo número. Subimos y bajamos, cierto, en el transcurso, pero estamos igual que hace 12 años. Entonces, ¿alguien me puede decir que en los últimos 12 años los trabajadores chilenos se han hecho con un mayor poder adquisitivo? ¿Se han hecho con una mayor posibilidad o capacidad de ahorro o de inversión? Yo creo que en eso, salvo que uno de verdad quiera ponerse a pelear con los números, nadie podría refutarlo. Entonces, frente a esa realidad, la pregunta es, ¿qué han pasado estos 12 años? ¿Qué cosas hemos hecho estos 12 años? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho estos 12 años? ¿Sí o no? Yo creo que es bueno poner la pelota al piso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra el diputado Boris Barrera. Es que para que puedan hablar, es que ¿sabe qué pasa? Que si no, si empieza a hablar sobre el punto, no pueden preguntarlo, ¿no? Es que yo sé que es súper importante, pero ahí viene el diputado Boris Barrera, es que tienen pedidas las palabras a sus compañeros, pues. Entonces, es que, por eso, no, déjeme sigamos y después metemos sobre el punto. Diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, sin duda estamos preocupados por la tramitación de este proyecto y por el aumento del salario que solamente estaría considerando el IPC hasta ahora, hasta abril, pensando es que este salario tiene que durar hasta mayo del próximo año, en ese valor, en ese monto, más bien dicho. Y el Banco Central, por lo que leí hace unos días, había proyectado un incremento del IPC del 4%, o tal vez más. Por lo tanto, si ya el poder adquisitivo de las familias, sobre todo las que ganan el salario mínimo, ha disminuido producto del bencinazo, por ejemplo, y eso que ha traído el alza del costo de la vida porque ha subido el pan, porque ha subido han subido todos los alimentos. Entonces es bastante preocupante. Creo que vamos a tener una visión mucho más amplia cuando escuchemos a las organizaciones hoy día en la tarde. Y normalmente, y para allá va una pregunta que le quiero hacer al ministro a través de su intermedio, presidente, la excusa es las pymes, las MIPYME, que no son capaces de sostener estos salarios. Es cierto. Por eso es que cuando se aumentó el salario mínimo en el gobierno anterior, hubieron ayudas para esta empresa, ayudas que no veo en este proyecto de ley. Y se habla del aumento del costo de contratación y lo que significa este aumento, está incluso calculado, pero me gustaría preguntarle al ministro a través de su intermedio, presidente, si tienen calculado el efecto que produce el no pago a tiempo a las pymes principalmente, que es una de sus grandes demandas. O sea, cuando uno la escucha, de hecho nosotros seguimos un poco la Comisión de Trabajo y entre sus demandas están, por ejemplo, la poca participación en el mercado, considerando de que casi el 1,9% de las grandes empresas concentra más del 80% de las ganancias, y que el resto, o sea, casi el 98% de las demás empresas participan solamente de casi el 20%. Por lo tanto, el problema aquí no tal vez es el costo que significa el aumento del salario, porque las empresas pequeñas tienen poca participación en el mercado y la verdad es que poco se hace en relación a eso, que podría ser algo más estructural y que podría solucionar muchos problemas. Pero también otra de las demandas tiene que ver con el pago a 30 días. Una deuda que hemos tratado incluso de saldar aquí en el Congreso. Yo he estado en la participación, he participado por lo menos en dos leyes que tratan de abordar eso, pero siempre queda una ventana que hace de que finalmente a las pymes no se les pague a tiempo. Entonces la pregunta, para resumir, presidente, tiene que ver al ministro de Trabajo Intermedio, si han calculado el efecto que tiene sobre las pequeñas y medianas empresas el que no se les pague a tiempo.
el costo que significa eso, porque muchas veces, debido a eso, tienen que, por ejemplo, factorizar su factura recurriendo a empresas que usureras que les cobran un ojo de la cara a veces por facturar esa factura, y tiene que ver justamente por el pronto pago, con el no cumplimiento del pronto pago que hemos tratado de buscar acá. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barrera. Tiene la palabra la diputada Priscila Castillo y posteriormente el diputado Jaime Coloma. Gracias, presidente. Mire, cuando uno lee la minuta de la Comisión de Hacienda, parte hablando de la idea matriz del proyecto, y la idea matriz dice que estas son medidas para garantizar una remuneración básica mensual y la debida protección social a los trabajadores, y que coincide dos cosas: por una parte la mantención del poder adquisitivo de los trabajadores y por otra parte la sostenibilidad de las empresas de menor tamaño. Cuando uno dice esta idea central, y uno dice, pucha, con esta idea central el monto del reajuste será lo suficiente para que una familia pueda solventar todos estos gastos que tienen mensualmente. Y uno lo que busca es que cuando se es gobierno haya un equilibrio, porque yo comparto con el señor Mella cuando él planteaba y decía que hay que avanzar en el tema de los nuevos empleos. Perfecto, hay que avanzar, y por eso las medidas que se están proponiendo como gobierno de disminuir los impuestos a las empresas, ¿cierto?, para que se genere más inversión y para que se genere nuevos empleos. Pero eso no significa que el costo lo tengan que pagar la gente que es más vulnerable, la gente que vive con el sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo no alcanza. Y no alcanza de verdad, porque ninguno de los que estamos acá sentados, que yo veo varias caras jóvenes, y lo más probable es que muchos de los chiquillos que están aquí sean solteros, ¿cierto? Y les preguntaría a las personas solteras de aquí de esta sala si pueden vivir con 539.000 pesos mensuales, que no es el líquido, ¿ah? Porque ahí hay que descontarle los descuentos previsionales, AFP, salud y demás. No se alcanza a vivir con ese sueldo para una familia. Yo, en la región del Maule, de donde vengo, conozco gente que solo trabaja el papá de manera remunerada, porque la mamá se saca la mugre trabajando en la casa con 2 hijos pequeños, 4 personas, solo el ingreso mínimo, donde hay que pagar arriendo, con suerte pueden, y ni siquiera les alcanza para juntar plata para la libreta de ahorro para poder tener la vivienda, los costos mensuales del supermercado, la luz, el agua, y en definitiva le pongo un solo ejemplo, por su intermedio al ministro. El pasaje entre Molina y Curicó valía 1.200 pesos diarios, y hoy día subió a 1.800 pesos después del alza de los combustibles. Y claro, aquí nosotros hablamos en la mesa y decimos, no, es que hay una compensación a propósito del Transantiago y la ley Espejo. Esa compensación a los sectores rurales, entre Molina, Curicó, entre Molina y Sagrada Familia, en todo lo que es la provincia de Curicó, no llega al bolsillo. Y para estas familias que ganan el sueldo mínimo, este solo aumento de los combustibles significa 24.000 pesos mensuales más de gasto. Porque antes gastaban 48.000 pesos en pasaje para una persona y ahora tienen que gastar 72.000 pesos. De 48 a 72. 24.000 pesos. O sea, el pasaje subió un 50%. Entonces, ministro, por su intermedio, presidente, ¿qué les decimos a estas familias? Nosotros aquí discutimos y conversamos con respecto a un aumento del sueldo mínimo de 14.000 pesos que de verdad no alcanza. Y por otro lado, por su intermedio, presidente, el ministro del Trabajo señalaba que el alza en los costos laborales en los próximos años van a ser, en los próximos 4 años, de un 14,5%. Hay un alza en los costos laborales, cierto, que tienen que sostener sobre todo la pequeña y la mediana empresa. Y eso significa un mayor costo para la empresa. Pero también en este Congreso nosotros estamos hablando de un crédito de un 15% a la remuneración de los trabajadores, que va a aliviar el bolsillo de las empresas. Entonces, ¿por qué ese alivio del bolsillo? Que ahí estamos beneficiando a las empresas, ¿cierto? A la pequeña, a la mediana.
¿Por qué no puede llegar algo también a los trabajadores? Ministros, Congreso, no le estamos aliviando el bolsillo a la gente. Con esta alza del sueldo mínimo es absurda, es irrisoria, o sea, la gente en la calle se queja mucho de la situación actual que estamos viviendo y por lo tanto yo pediría que exista mayor conciencia de que equilibremos un poco más a quién beneficiamos, y los trabajadores de Chile, sobre todo los más vulnerables, necesitan un alza que permita contrarrestar el aumento de los productos que hoy día estamos teniendo en la realidad. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jaime Coloma y posteriormente, última palabra, el diputado Fernando Ugarte. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar no solamente al ministro del Trabajo, sino también al ministro de Hacienda que nos está acompañando, que tengo entendido que viene de presentar el informe de políticas públicas, monetario, en el Senado, que al parecer las cifras no vienen de la mejor manera. Presidente, yo la verdad es que al igual que todos mis compañeros, colegas de acá, estamos sumamente preocupados por todo lo que es el desempleo. O sea, las mujeres, si no me equivoco, 10,5 en punto, el desempleo masculino también ha ido creciendo, y hay algo que se ha hablado muy poco, que es cómo ha ido aumentando el desempleo de gente con estudio, de gente más capacitada, y sobre todo de los jóvenes, de estar cercano a los 25 puntos, si no me equivoco. O sea, ahí hay un aumento gigantesco que no solamente el gobierno, el ejecutivo, el poder legislativo también tienen que empezar a tratarlo con mayor fuerza. Pero si hay un tema que a mí en lo personal me preocupa por sobre todo, es el aumento de la tasa de ocupación informal. Tengo entendido que se sitúa en el 26,8% según el Instituto Nacional de Estadística, va aumentando fuertemente, y una realidad que lamentablemente va creciendo. Por su intermedio, presidente, yo escuchaba al diputado Jaime Brito, perdón, como dijo antes el presidente Jorge Brito, hablando sobre cómo puede ser distintas instancias del gobierno para apoyar no solamente a las pymes, para apoyar también a los trabajadores, para un poco aliviar esta carga. Y yo creo que de cajón viene, yo sé que a él no le gusta por su intermedio, que es el crédito al empleo, porque no solamente va a ayudar a que haya mayor contratación, a resguardar talento, porque lamentablemente mucha gente que está en salario mínimo se ha tendido a reemplazar muchas veces por tecnología y cosas así que yo creo que esa política pública viene a resguardar también ese empleo y también viene a aliviar las pymes, porque si la memoria no me falla, el 85% de las empresas que se pueden ajustar a dicho beneficio son pequeñas y medianas empresas. Entonces, en relación a eso, yo creo que hay una respuesta en ese sentido. También decir y desmentir un mito que yo escuché un par de veces, no sé si fue solamente en el distrito que yo represento o a nivel nacional, de que el presidente José Antonio Kast iba a bajar los sueldos, de que el alza que sostenía que tuvo el presidente Gabriel Boric por su intermedio le iba a echar pie atrás, cosa que no fue así, y es más, un poco vino a resguardarla y complementarla con este reajuste. O sea, no hubo una baja en ese sentido, y hay que decirlo, lamentablemente son las pequeñas y las medianas empresas que han sufrido principalmente los embates y por distintas políticas públicas, como la baja de horas trabajadas semanalmente o los sueldos que claramente corresponden, y fueron medidas que, si bien fueron muy discutidas, eran también muy importantes también para la calidad de vida, y aquí yo no vengo a desacreditarlas ni muchísimo menos, pero alguien también tiene que pagar todo eso. Hoy día estamos viviendo cómo se disminuyeron 2 horas inclusive en temas laborales, y son las pymes hoy en día quienes lamentablemente más lo sufren. Así que yo creo que el reajuste, yo estaba viendo la comisión madre, que es la comisión de trabajo, se aprobó prácticamente por unanimidad. Tengo entendido que hay una abstención y un voto en contra. Estuve hablando previamente con la diputada Constanza Juve, que estuvo presente, con el diputado Mario Lavarría, también presente en la comisión del trabajo, y me dice que el ánimo fue bastante bueno, y sobre todo con lo que dijo por su intermedio el diputado Boris Barrera en relación al impuesto, al IPC de abril, todo. Tengo entendido que ya lo tiene complementado el gobierno en ese sentido y hacer pequeños ajustes. Pero en ese sentido yo creo que esta propuesta tiene que ir avanzando, y hay que ponerle un especial énfasis a la informalidad, porque hoy en día lamentablemente en Chile ha ido creciendo de sobremanera, sobre los 2 millones de personas, y eso hay que salir a atacarlo. El crédito al empleo es una buena herramienta a mi gusto de verlo, pero hay que seguir fortaleciendo, porque las personas que están en la informalidad
tienen menores sueldos y sobre todo no tienen distintas coberturas sociales que después a la larga la terminamos pagando todos los chilenos, lamentablemente. Así que eso, presidente, y muchas gracias. Gracias, diputado Jorge Coloma. Gracias, diputado Coloma. Diputado Fernando Ugarte. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al ministro de Hacienda y al ministro del Trabajo. Siempre un gusto tenerlos acá. El diputado Mesa, por su intermedio, deja bastante claro. Acá hablamos de 950.000 chilenos que están buscando empleo de forma activa. A mí particularmente me preocupa, por supuesto, la región de O'Higgins. Hoy día la región de O'Higgins tiene un desempleo de un 8,5%. Ha tenido un aumento que es importante. Y sobre todo ha aumentado el desempleo de las mujeres, que antes estaba justamente bordeando el 7,5 y llegamos casi a un 10. Y lo que más me preocupa adicionalmente, junto con la pérdida de 9.630 puestos de trabajo, es la informalidad, donde pasamos de un 27% a un 30%. Hemos hablado que esto es multicausal, ya que hay varios factores de por medio, pero creo que es importante hacerse responsable y hacer memoria de que durante el último periodo legislativo los republicanos hicimos claramente puntos respecto al aumento de contratación. Lo advertimos en la reforma de pensiones, lo advertimos en las 40 horas y siempre nos dijeron que eso no iba a ocurrir. Y justamente ha demostrado que ocurrió. Y eso afecta justamente a quien entrega trabajo. Si estamos pensando en un aumento al año 2030 de 14,5%, es básicamente un sexto de un salario completo. Es una cifra que no es menor. Y aquí apuntamos con el dedo a la situación actual, pero creo que es importante ser responsable. Estamos en el mes de junio de un gobierno que partió en marzo y que heredó una situación económica sumamente compleja de crecimiento que se arrastra al 2014, pero tomando un poco las palabras del diputado Brito en la cuenta por su intermedio, presidente, es importante buscar responsabilidades y hacer responsable a quienes tomaron malas decisiones. Es una situación compleja que vivimos. Respecto a ese punto, presidente, si hemos hablado justamente del mecanismo en que se haría el reajuste. Sí, recordarle a los señores diputados que durante el año anterior el mecanismo fue el mismo y que justamente cuando se presentó a la Comisión de Trabajo el reajuste inicialmente para la primera etapa era 1,4 hasta que salió el IPC del mes de abril y subió a 2,7. Pero el mecanismo que se estaba presentando es el mismo mecanismo que se utilizó en la discusión del salario mínimo en el periodo anterior. 2 etapas, una primera etapa retroactiva al 1 de mayo y otra a partir con el cálculo IPC al 1 de enero. Es el mismo sistema. Entonces, llama la atención que hoy día o tenemos un problema de falta de memoria o que algunos hoy día, estando en un lugar distinto, deciden reclamar un punto que, insisto, se ha utilizado en otras leyes de discusión del salario mínimo. Por último, ya nos quedó claro que finalmente el tema del desempleo es multifactorial. Y algo que hemos hablado y que lo vimos en el proyecto de reconstrucción es que sin inversión no vamos a tener más puestos de trabajo. Y por ende también asumir la responsabilidad hoy día a quienes dicen que tenemos que tener una mayor masa y mientras más chilenos tienen trabajo, más suben los sueldos, es que el mecanismo que presentaba la ley de reconstrucción era el correcto. Sí, ministro, si podríamos de alguna manera cuantificar y por su intermedio, presidente, dejarlo como pregunta, si el crédito fiscal colaboraría justamente hasta la elaboración, hasta creación de empleo y justamente hasta aumento de los sueldos. Y por último, recordar justamente, llamar a los señores diputados a tener un ejercicio de memoria. Hoy día estamos enfrentando una situación de IPC que es compleja, pero que también es heredada. El IPC se calcula anualmente por una situación lógica. Entonces, recordarles que tenemos una forma que ya se ha utilizado legislativamente antes, mantenerla y tener por delante hoy día estos 950.000 chilenos que buscan trabajo. Y pensando también nuevamente, y me llamó mucho la atención la intervención del diputado Bianchi, que hablaba de, por su intermedio, presidente, de revisar la implementación de las 40 horas en la reforma de pensiones. Yo creo que eso es algo que el presidente ha sido bastante claro, es justamente avanzar con las calendarizaciones y los cronogramas que tenemos. Pero llama la atención que hoy día llamemos la responsabilidad en esos términos cuando hace 2 años atrás lo cayeron. Esa es mi pregunta para usted. Sí, gracias, diputado. Me voy a dar la palabra y después la palabra del diputado Brito y partimos las preguntas, o sea, la respuesta. Yo solamente hacer una pregunta un poco como más de orden, digamos. Yo nunca he entendido muy bien por qué existen todavía esa diferencia entre ingreso mínimo no remuneracional, 65 años, esa diferencia, porque al final es verdad que se reforma en una discusión bien odiosa, ¿por qué a las personas de 65 menos, a los de 18 menos, algunos sí, o existe yo entiendo que hoy día se utiliza para algunos cálculos algunos beneficios, pero
ese mismo cálculo tal vez se podría utilizar usando un porcentaje del ingreso mínimo de manera tal de que uno tuviera una sola medida y no entráramos en esta discusión, porque al final no sé cuánta gente impacta el ingreso mínimo para los mayores de 65 años. Nunca he visto cuál es ese impacto y tampoco, y no recuerdo muy bien tampoco cuáles son aquellas políticas públicas que se calculan sobre ingresos mínimos no remuneracionales, que tal vez también sería bueno recordarlo. Ahora, yo estuve escuchando atentamente la intervención de mis queridos diputados, pero hay algo que yo no logro entender, es cómo se relaciona la rebaja del impuesto corporativo y su impacto con la fijación del ingreso mínimo. Ahí yo no hago el link. Ahí se lo pregunto, tal vez el ministro de Hacienda me podría ilustrar si eso tiene alguna relación o no, o es una cuestión más de contexto, pero no logro entender esa relación que se hace acá. Eso, y le doy la palabra al diputado Brito brevemente para que podamos partir, porque ya es su segunda intervención. Por eso. Gracias, presidente. Lo que pasa es que yo no pierdo la esperanza en que aquí podamos tener un mínimo común de datos oficiales objetivos sobre el cual construir nuestras legítimas diferencias. Pero hay un mínimo común de datos objetivos y por su intermedio, presidente, el diputado Mesa hizo varias afirmaciones que distan muchísimo de la realidad y espero que las corrija antes de tomar una decisión o en consecuencia es el prestigio de esta corporación lo que se va deteriorando. Primero señaló quién podría decir que el país no ha estado mejor. 3 datos muy sencillos. Del 2013 al 2025, por su intermedio presidente, al diputado Mesa, el poder adquisitivo de las personas se estima dividiendo el PIB por la cantidad de habitantes y ajustando a la paridad de compra al costo de la vida en cada país. Chile pasó de 278.000 millones de dólares de PIB a 407.000, según el Fondo Monetario Internacional. Eso es, por su intermedio presidente, un aumento del 34,5% por su intermedio presidente al diputado Mesa. 34,5% es harto, por si acaso, es un tercio, más de un tercio. Y esto se vio reflejado también en los poderes adquisitivos de nuestros compatriotas. Pero, presidente, y por su intermedio el diputado Coloma, si usted aumenta los sueldos menos que la inflación, lo que está haciendo es reducir los sueldos. Lo que nos propone acá el gobierno es aumentar el salario mínimo en términos nominales del 2,7%, lo que va a significar una disminución real porque la proyección de la inflación por el Banco Central alcanza el 4,3%. Eso es lo que a nosotros no nos cabe en la cabeza y es por eso que para corregir esa injusticia le pedimos que puedan ver la literatura en primer lugar, David Carr, Joshua Angris y Guido Invest, Premio Nobel de Economía del 2021, que se les premió justamente por echar por la borda la idea defendida por economistas conservadores que este gobierno ha hecho suya, que plantea que los salarios mínimos más altos significan menos empleo, que eso no se basa en hechos. La publicación del año 2021 está disponible en Internet y es importante porque se construyen castillos en la mente que no se condicen en la realidad. Chile ha aumentado su poder adquisitivo y su economía, sí. ¿Suficiente? No. Necesitamos hacer más, pero eso no es a costa de los trabajadores que son los que permiten la economía. Es por eso, presidente, que insistimos en desechar el crédito tributario al empleo, aumentar el subsidio único al empleo con foco en las mujeres trabajadoras y en los jóvenes e impedir que los trabajadores del país sean los que terminen pagando el costo de la mega reforma tributaria. Muchas gracias, diputado Brito. Diputado Mesa. Muy breve, presidente. Hay 950.000 chilenos sin empleo, ganan 0. No están mejor que hace 4 años. Gracias. Gracias, diputado Mesa. Le ofrezco la palabra al señor ministro del Trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ir en orden. El diputado Bianchi, bueno, le va a responder igual. Bueno, hay el tema que también lo preguntó usted, presidente, sobre la diferenciación de salarios, es de larga data y todos los gobiernos básicamente lo han mantenido, todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia. Típicamente el desempleo juvenil siempre es más alto que el desempleo nacional en todos los países, ¿sí? En Chile es particularmente alto, ¿sí? Está en 22%. Y esa es una de las explicaciones por qué se pone un salario mínimo diferenciado, ¿sí?
En el fondo, porque si fuera más alto, quizá el desempleo juvenil sería aún más alto. Como digo, es de larga data. Acá también es importante remarcar que este reajuste de 2,7, correspondiente a los meses de enero a abril, se va a complementar con un segundo reajuste. Y eso también se lo aprovecho de decir al diputado Barrera y al diputado Brito, que quizá lo expliqué mal. Estos son dos ajustes, ¿sí? 2,7 ahora y todo el resto de la inflación el 1 de enero del 2027. ¿Sí? Ese resto no lo conocemos. Se supone, de acuerdo al IPOM de marzo, la inflación total va a estar en torno a 4. ¿Sí? Según la encuesta expectativa, un poquito más, 4,2, 4,3. Entonces ese, no sé, 1,3 puntos o un punto y medio que falte se va a reajustar, ¿ok? El 1 de enero de 2027. Es importante también remarcarlo. ¿Sí? Por supuesto que acá, como ejecutivo, nunca hemos dicho que encontramos que el salario mínimo sea un salario suficiente para llegar a fin de mes. Por eso tiene el nombre de mínimo. ¿Sí? Y como bien dice el diputado Mesa, y creo que es importante también relevarlo, hay 950.000 personas en cero. ¿Sí? Y yo sé que hay un debate, y el diputado Brito lo plantea en su última intervención, pero la evidencia para Chile, no para Pensilvania y Nueva Jersey, que es como lo que encuentra David Card. Aprovecho de decir que David Card no solo fue profesor mío en la Universidad de California en Berkeley, sino fue mi guía de tesis doctoral, y quien visitó la Universidad Católica el año 2024, recibió una invitación y tuvimos una agenda muy activa. El mismo profesor Card, de hecho, abandonó la literatura de salario mínimo. Y yo le hice esas preguntas en un debate que tuvimos en la Casa Central. Y se reconoce que, obviamente, si tú subes en un sector particular, en este caso era el de comida rápida, el salario mínimo que le pegaba a las comidas rápidas, al fast food en Estados Unidos, hay sectores que puede que no se afecten con alzas del salario mínimo. Y eso ocurrió en Estados Unidos, eso es cierto, eso fue en los 90. ¿Sí? Se subió el salario mínimo, no se creó desempleo. Pero así como está toda la literatura, que empezó de ahí, hay toda otra literatura que sí encuentra que hay efectos, por ejemplo, cuando el salario mínimo está más cerca del salario mediano. Eso es importante hacer esa diferencia. Cuando el salario mínimo está es una fracción pequeña del salario mediano, efectivamente podemos encontrar muchos papers que digan que no hay efecto. Cuando el salario mínimo está más cerca del salario mediano, sí se van a encontrar efectos. Entonces, de nuevo, nosotros no decimos que este sea un salario suficiente. Por supuesto que quisiéramos que los salarios aumenten. Para eso el país tiene que volver a crecer, tiene que aumentar la productividad. Si nosotros seguimos subiendo el salario mínimo, va a ser un elemento adicional al alza de costos laborales. Preguntaba la diputada Castillo sobre el crédito al empleo. Bueno, efectivamente, y lo puede complementar el ministro, si bien es una reducción impositiva, está amarrada a la contratación de trabajadores en un tramo de ingresos, ¿sí? De entre 7,8 y 12 UTM. Y efectivamente, diputada, usted señala con razón que es de un 15%, que sería justo un poquito mayor al alza del costo laboral de 14,5. La diferencia es que el alza de costo laboral que se viene es para todos los trabajadores formales, no solo para los que están entre 7,8 UTM y 12, que esos son 2,3 millones. Los trabajadores formales están en torno a 6 millones. ¿Ya? Entonces, ¿va a paliar de alguna manera? Sí. ¿Va a reducir todo? No. Prefiero dejarle las preguntas de régimen propio más al ministro de Hacienda, pero también son materias del Ministerio de Economía. El diputado Barrera preguntaba sobre si habíamos calculado el costo. Yo no manejo esas cifras.
obviamente el factoring tiene costos, ¿cierto? El factoring más barato debe estar en torno a 1% al mes, ¿cierto? Pero prefiero responder con honestidad. No conozco si hay un estudio comprensivo que diga cuánto es el costo. El diputado Coloma habla del desempleo ilustrado. Eso fue también. El desempleo ilustrado sí ha sido relevado en los últimos estudios importantes. Dentro de esos 950.000 personas hay una fracción no menor de personas con estudios de educación terciaria. Y lo que nos dice que acá básicamente la situación del mercado laboral no es solo para un grupo, no es solo para jóvenes, no es solo para trabajadores más vulnerables, también trabajadores en el fondo que antes encontraban trabajos con estudios superiores no lo están encontrando. Diputado Ugarte, bueno, usted plantea la pregunta, diputado, si es que el crédito al empleo colaboraría de alguna manera en bajar los costos. Sí, para una fracción de trabajadores, ¿no? Porque de nuevo, es para hoy en día para 2,3 millones, para los que están entre 7,8 y 2 UTM. La fuerza laboral empleada son 9,4 millones, ¿sí? Obviamente hay 2,5 informal, entonces es para una fracción, sí colaboraría en el fondo, más que a disminuir los costos, a darles un poco más de liquidez a la empresa, ¿sí? Diputado Romero, bueno, le expliqué, estos diferenciados, salarios diferenciados son de larga data, ¿sí? Nosotros nadie los ha cambiado, todas las leyes de salario mínimo reajustan estos salarios diferenciados. Los no remuneracionales se ocupa o para calcular algunos beneficios, pocos, o multas laborales, o incluso la pensión por muerte. Eso irroga gasto. Entonces, ojo ahí, entiendo que el salario no remuneracional está en torno al 65% de un mínimo, pero de nuevo, es algo de larga data. Y nada, bueno, cierro de nuevo remarcando que este 2,7 es la primera parte del reajuste, la segunda viene el 1 de enero para recuperar toda la inflación que se va a manifestar en los próximos meses. Por la encuesta de expectativas económicas, el IPC de mayo se espera en 0,4 y el IPC de junio en 0 o menos 0,1, ¿sí? Entonces no esperamos un alza de la inflación fuerte para lo que queda del año, ¿sí? Hemos absorbido la mayor parte del shock, ¿sí? Ministro de Hacienda, ¿quiere complementar? Por su intermedio, señor presidente. No se preocupe, señor ministro. Señor ministro Quirós. Gracias, presidente. Por su intermedio voy a hacer algunos alcances respecto de temas que se levantaron y que no tocó el ministro del Trabajo, que se extendió ya muy profundamente y con mucho fundamento respecto del tema central que nos convoca. En el tema de Estatuto PYME, solamente confirmar que el gobierno ha planteado a las pymes y también desde el Ministerio de Hacienda hemos planteado a todos los parlamentarios con quienes hemos tenido oportunidad de conversar este tema, que nuestro objetivo es plantear un nuevo Estatuto PYME, ¿sí? Nuestro objetivo es cambiar el régimen actual, que en el 12,5 si alguien vende un peso más arriba de 75.000 UF le cortan la cabeza y pasa al régimen mucho más duro, sino que tener un continuo que esté basado en las utilidades más que en las ventas, que a lo mejor parta incluso el monto mucho menor del 12,5 y que después vaya convergiendo de a poco hasta los niveles del régimen general, que esto tiene que ir acompañado también de medidas de formalización y apoyo a la formalización y facilidades para la formalización. Así que ese es un tema que está muy arriba de la mesa. Respecto de, se ha hecho referencia aquí a lo que está contenido en la ley de reconstrucción, creo que nos hemos extendido ya bastante en ese tema en esta misma comisión, pero el 15% de apoyo tiene que ir con este 15% de aumento de gasto, de costo laboral que viene a futuro. O sea, es y por eso, como siempre he dicho, que es un mecanismo de prevención de los despidos.
se habla mucho de los buenos efectos y que es más costo efectivo el subsidio del empleo que se tiene en Chile, y solamente decir, y el ministro del Trabajo me puede confirmar, que es más especialista en esta materia que yo, que todos los estudios que se han hecho respecto al subsidio de desempleo que se han hecho en Chile muestran que el efecto que tiene es cercano a cero. El único minuto en que tuvo algún efecto fue durante la crisis subprime, y pequeño. O sea, es un mito esto de que hay otra herramienta mucho más barata y mucho más efectiva que lo que estamos proponiendo en el proyecto de reconstrucción. Todos los estudios muestran que el impacto es cercano a cero. Eso es lo que dicen los estudios sobre esa materia. Y bueno, solamente decir que es obviamente nosotros lo único que quisiéramos es tener más remuneración, que la gente tenga más tranquilidad en su vida, que pueda llegar a fin de mes. Eso es nuestro objetivo, ese es nuestro objetivo que nos convoca a todos. Pero si eso se pudiera dictar por leyes, haríamos una ley. Si pudiéramos crecer por leyes, dictaría una ley que creciéramos y tuviéramos todos buenas remuneraciones. Pero el caso es que no es así. Y eso ocurre a través de la inversión, a través de atraer inversión a la empresa, a la economía, y en eso estamos. En eso estamos hoy día. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Me está pidiendo la palabra el diputado Chalper. Les recuerdo que esta sesión termina a las 12:30 y después en la tarde recibimos en audiencia a algunos de nuestros invitados. Diputado Diego Chalper. Sí, gracias, presidente. Bueno, saludar por su intermedio a los ministros Quirós y Raúl. Yo creo que es muy evidente que esta discusión se da en el contexto de una crisis laboral que se viene diagnosticando hace bastante tiempo. Efectivamente, en la Comisión de Trabajo algunas normas resultaron rechazadas porque uno siempre querría que los montos fueran mayores, ¿no es cierto? Y evidentemente, como lo ha dicho recién el ministro Quirós, por su intermedio, obviamente, si se tratara simplemente de decir por ley que alguien pudiera obtener una determinada remuneración, me imagino que todos los que estamos aquí aspiraríamos a que fueran las mejores remuneraciones posibles. Pero sin perjuicio de eso, yo agradezco la aclaración que ha hecho el ministro respecto del tema de las pymes, que creo que es un tema que nos tenía preocupados a varios. Yo en eso empatizo con lo que ha dicho la diputada Castillo. Y especialmente nos preocupa porque sabemos que el corazón de la fuerza laboral en Chile está en las pymes, y por lo tanto lo que se puede hacer ahí es relevante. Sin perjuicio de esto, presidente, yo quisiera pedirle a usted por su intermedio que se nos pueda, no sé si generar una sesión especial o más bien pedirle al ministro del Trabajo que pudiera enviarnos por escrito, lo que sea más cómodo, donde podamos discutir sobre cuál va a ser el plan de acción que vamos a tener para enfrentar la crisis laboral que está enfrentando el país, ¿ah? Y en ese sentido, evidentemente, como lo ha dicho el ministro, tiene que ver con facilitar los espacios para la inversión, y en eso la ley de reconstrucción juega un rol. Nosotros nos la jugamos con decisión por el tema de la franquicia del CENSE, porque creemos que la reconversión laboral y la capacitación es central en tiempos en donde tenemos que tener efectivamente personas en la vanguardia del conocimiento. Vemos con buenos ojos el que se haya dicho que se va a ingresar una indicación en materia de sala cuna el 15 de febrero, o sea, perdón, el 15 de febrero, 15 de junio, lo cual ojalá vaya acompañado de una discusión inmediata, ¿no? Porque usted no saca nada con hacer una indicación si después no quiere meterle velocidad a la tramitación. Y así varias cosas más que uno podría tener en consideración, ¿no es cierto? Por ejemplo, probablemente tenemos que generar algún tipo de contrato para el primer empleo en favor de los jóvenes. Posiblemente en materia de adultos mayores sería bueno que generemos algunos incentivos para la contratación después de los 60 años o algunos programas de empleo parcial o mentoría. Y obviamente como presidente la banca digital, para nosotros incorporar más competencia en el mercado financiero es relevante, por eso nos la hemos jugado por la implementación pronta del sistema de finanzas abiertas y así una serie de cosas más. Entonces quisiera pedirle, presidente, que para poder votar con tranquilidad este proyecto de ley podamos efectivamente generar un espacio de diálogo específico de cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir para enfrentar la crisis laboral, sin perjuicio del muy buen trabajo que ya se está haciendo en el Comité de Ministros, donde se han destrabado muchísimos proyectos de inversión que estaban detenidos, y creo que eso es una gran noticia que tenemos que encargarnos nosotros especialmente de resaltarla. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Chalper. Yo creo que lo que usted plantea respecto al tema de hacer una reunión o ampliar esta conversación respecto del futuro en materias laborales, yo creo que es muy valiosa, pero hoy día estamos citados a votar. Tenemos que mañana votar el ingreso mínimo. ¿Ya? Eso. Diputada Gael Llomas. Sí, presidente. Bueno, primero, por su intermedio, saludar a los ministros. Ayer me llamó la atención algo en la cuenta pública, porque el presidente Kast mencionó algo que había señalado con anterioridad el ministro Mas respecto a la cifra de creación de empleo, que está cerca de los 300.000 nuevos empleos, lo que se está proyectando desde el gobierno. Pero en esta misma comisión, en una exposición del 23 de abril, el ministro Quirós habló de otra cifra, más bien mencionó de la proyección de creación de empleo de 600.000, 650.000 empleos. Entonces, presidente, a propósito de que, dado que no van a subir los salarios reales con esta propuesta del proyecto de ley presentado por el gobierno, y tampoco la mega reforma tributaria garantiza la creación de nuevos empleos, me gustaría saber cuál es la proyección finalmente que tiene el Ejecutivo respecto a la creación de empleo. Finalmente, ¿cuál es la cifra? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Nos quedan unos minutitos, señor ministro del Trabajo, por si puede contestar algunas preguntas que han planteado estos últimos dos parlamentarios. Ok, muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Sí, como dijo el ministro, y esto también para contestar por su intermedio al diputado Chalper, los empleos no se generan por decreto, ni espontáneamente. Chile tiene que volver a crecer, ¿sí? Hemos recibido, porque es así, una economía decreciendo, ¿sí? Y en la medida en que logremos que repunte, que empezar a tener cifras positivas de crecimiento, sí podemos esperar creación de empleo. Obviamente que se puede hacer muchas cosas más y en eso estamos. Los récords de inversión que hemos visto en los últimos meses para que se transformen en empleos tienen que materializarse, ¿sí? Entonces está en implementación la ley de permisos sectoriales, pero por supuesto que tenemos que avanzar más. Yo sé que este ejemplo quizás es un poco repetido, pero no puede ser que en una planta desaladora nos demoremos 11 años, 11,6 años desde que inicia trámite hasta que se puede materializar esa inversión. Entonces, reactivar la economía, fomentar la inversión, el crecimiento económico, es clave para generar empleo. Ayer el presidente Kast anunció la presentación de indicaciones del proyecto Sala Cuna. Comparto que esto tiene que ser con urgencia. El desempleo femenino está en 10,5% y el desempleo femenino juvenil está en 28%, de acuerdo a la última medición del INE. Hay muchos otros proyectos, diputados, algunos que vienen del gobierno anterior, otros que vamos a ingresar. Ayer salió promulgada la Ley Integral de Personas Mayores para un Envejecimiento Digno, que contiene un módulo también laboral, con medidas de adaptabilidad para fomentar la empleabilidad de nuestras personas mayores. El presidente Kast también ayer en su cuenta anunció el envío en algunas semanas de un estatuto laboral para el turismo, dado su enorme potencial generador de empleo, pero que hoy en día enfrenta ciertas trabas para poder generar esos mayores empleos. Hay temas a nivel administrativo también que se están haciendo, y a nivel de dictámenes, la Dirección del Trabajo está volviendo a la certeza jurídica de algunos dictámenes que no favorecían en el fondo la implementación o el espíritu de las leyes. Estamos trabajando en otras áreas también de adaptabilidad laboral que van a ser anunciadas próximamente, pero respetando por supuesto las leyes
¿Cómo podemos hacer que estas se implementen o darle medidas de adaptabilidad a las empresas que están teniendo problemas para la implementación de estas leyes? Pero de nuevo, si no crecemos, por más subsidios que pongamos, y acá retomo el punto que olvidé mencionar antes, que lo planteó el ministro de Hacienda. El subsidio unificado al empleo es una herramienta que vamos a usar. El subsidio unificado al empleo fusiona 3 subsidios de larga data. Uno es el subsidio al empleo joven del año 2009, otro es el bono al trabajo de la mujer del año 2012 y el otro es el subsidio a la contratación de trabajadores jóvenes, que es aún más antiguo. Las evaluaciones del subsidio al empleo joven y del BTM o el bono al trabajo a la mujer efectivamente no son muy auspiciosas. Yo en mi vida pasada de académico participé en alguna de estas evaluaciones. Y si bien el subsidio al empleo joven tuvo impacto positivo en los primeros meses en medio de la crisis subprime, estos se extinguieron muy rápidamente. Ya a un año de la implementación, el efecto en el empleo era 0. Y no hay ningún informe favorable tampoco al BTM en términos de empleabilidad. Y esto es una de las dimensiones, por supuesto. Entonces, si bien el SUE recoge mejoras que se han planteado desde, no sé, por los últimos 10 años en la academia chilena, hay muchos economistas laborales que han hecho propuestas de mejora, es primera vez que vamos a implementar un subsidio con estas mejoras. Ojalá tenga un impacto importante en empleabilidad, pero al menos los subsidios anteriores no lo han tenido. Entonces, tampoco tenemos que poner como todas las fichas en un subsidio. Sabemos que, de nuevo, si la economía no crece, no vamos a generar los empleos que la economía necesita. Respecto a la pregunta de la diputada Llomas, lamento dar una respuesta más técnica, porque la pregunta igual es técnica, ¿sí? En el fondo, ¿cuántos empleos se generan? O con cuántos empleos podemos bajar la tasa de desempleo, ¿sí? Todo va a depender un poco del crecimiento de la fuerza laboral, ¿sí? La fuerza laboral está disminuyendo su tasa de crecimiento por temas demográficos. El ministro de Hacienda, y le puedo dar la palabra por su intermedio, ha planteado al menos en torno a 600.000 empleos, ¿sí? De nuevo, si la fuerza laboral crece mucho más rápido, se requiere generar más empleo, porque van a haber más personas buscando trabajo. Entonces no hay un número taxativo. Lo que hemos dicho como ejecutivo es que nosotros queremos bajar la tasa de desempleo, ojalá bajo 7, convergiendo a 6,5, y para eso necesitamos que la economía retome el crecimiento, y estamos apuntando un 4% para el año 4. El desafío no es menor, pero tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, y esto es un desafío no solo como ejecutivo, es un desafío país, porque de nuevo estamos con cifras de mercado laboral, que algunas a nivel ya de pandemia, mientras no existe tal crisis, ¿sí? Como mostramos en la presentación, la tasa de desempleo en los países de la OECD es de 5%. Ok, pongamos otra comparación. La tasa de desempleo de los países de América Latina y el Caribe está en torno a 6,2%. Nosotros estamos en 9,1% nacional. Entonces tenemos que hacernos cargo que esto ya va más allá de una identidad política. Por eso es importante, como hemos dicho, poner una dosis de realidad. Entendemos que el salario mínimo no es un salario suficiente, eso lo hemos dicho. Nosotros queremos que el crecimiento económico genere mejores oportunidades laborales, mejores salarios, y que lleguen a todas, sobre todo a los trabajadores más vulnerables. Eso, señor presidente, no sé si el ministro de Hacienda querrá hacer uso de la palabra. Muchas gracias, ministro. No, ya estamos en la hora, así que
Les quiero dar las gracias al señor ministro del Trabajo, a su equipo, al señor ministro de Hacienda, a su equipo, por habernos acompañado. En la tarde continuamos con las audiencias y esperamos votar este proyecto de hoy. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.